Bien, amados, nuevamente muy bienvenidos a este lugar. Saludamos también a los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la net. Gracias por acompañarnos y voy a hacer un listado porque tenemos varias personas que nos envían saludos desde fuera de nuestras fronteras naturales. El día miércoles nos saludaba alguien de Perú, pero el sector de las Amazonas. Así que va nuestro saludo desde Uruguay, Estados Unidos. ¿Cómo se llama la hermana de Toño? Marci. Marcia también nos envía todos los cultos. Ella está conectada junto a nosotros desde que nos conoció acá en Australia. Va también nuestro cariñoso saludo. Desde Mendoza, un querido amigo, compañero hace más de 30 años atrás y me dice, estamos presentes ahí en los servicios continuamente contigo, así que un cariñoso saludo, que el Señor les bendiga mucho y es un gozo poder contar con la presencia de cada uno de los hermanos que nos visitan o nos acompañan afuera de nuestras fronteras naturales. Amén. Gozosos en el Señor que nos da esta linda oportunidad de poder estar juntos y celebrar este tiempo especial de adoración. Hoy quiero continuar con esta serie sobre la Biblia. Me gusta casi siempre, todos los años, y el Señor me da la oportunidad, o me ha dado la oportunidad, comenzar el año desafiando al pueblo del Señor a la Biblia. No quise hacer extenso el sermón de hoy, las actividades de hoy, pero quería traerles, pero ustedes pueden buscar en YouTube, pueblos hablando de en estos últimos 5, 6, 7 años que reciben la palabra de Dios y que nunca antes la tuvieron en su propio idioma. Me estremece el ver estos videos y verlos cómo ellos toman esas Biblias por primera vez, las besan, las agradecen y preguntan ¿desde cuándo tenemos la palabra de Dios? Ya está impreso el Nuevo Testamento en la lengua de nuestros antepasados que se llama Mapudungún. El Nuevo Testamento está completo. Hace años atrás las sociedades bíblicas hizo ese esfuerzo para que llegase. Conocí una pareja de americanos que durante varios años ellos trabajaron en misiones. No sé si estuvieron en Papúa Guinea. Ellos estuvieron como traductores, tratando de hacer traducción a pueblos. Normalmente se hacen porciones. Se comienza siempre con una porción, pero es un trabajo lento de entender la cultura, poder escribirlo, porque hay tribus que no tienen escritura. Entonces poner la fonética en papel, lograr crear un léxico o una estructura gramatical, es un trabajo lento. Y luego que se aprende y se traduce, enseñar a leer, que es otra historia. Por eso la Biblia es única. Dice el profeta Isaías, no está en pantalla, porque yo quiero animarte a que busques tu Biblia, por favor, allá en el capítulo 40, el libro de Isaías en el capítulo 40. Quiero que observes conmigo el verso 8, es un capítulo tremendo. Te decía que aquí hay un cambio en la narrativa del profeta Isaías. Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta. Y aquí hay una declaración de que lo que Dios dice permanece para siempre. Lo que Dios le está enseñando a la nación de Israel, a las tribus de Judá y Benjamín, a las 2 tribus del sur o a la nación de Israel, es que Dios, la palabra de Dios permanece y todo lo que Él dice se cumple. Y Él es el único que anuncia antes de que ocurra el porvenir y agrega, mi consejo será hecho. Es por eso que el profeta, Dios utilizando los labios del profeta, dice, sécase la hierba, marchítase la flor. En forma gráfica, porque aquí es un lenguaje figurado, se nos está enseñando que las cosas están sujetas al deterioro, envejecen, la entropía. Todo en esta tierra cambia y comienza un proceso de cambio y de deterioro. La negra cantaba, cambia, todo cambia, Mercedes Sosa. Y aquí vemos que las cosas comienzan a pasar, sécase la hierba, marchítase la flor. Mira el más, que es un nexo de contraste. Más la palabra de Dios, no cualquier cosa. La palabra de Dios, del Dios, y agrega del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es única. Única en cuanto a comienzo, única en cuanto a carácter,
Única en cuanto a contenido y única en cuanto a costo. Costo no me refiero a 70, 80 dólares que puede valer una Biblia de letra súper gigante como la que hemos adquirido. Costo me refiero a que para que nosotros podamos leer hoy el libro de Éxodo, los primeros 3 capítulos en nuestra lectura anual, Dios tuvo que preparar a Moisés 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y luego 40 años conduciendo a la nación de Israel para entregarnos ¿qué libros? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y a veces como leemos mal la Biblia, solamente nos concentramos en la narrativa del personaje, del sujeto, y vemos ahora cómo Jacob bendice a sus hijos y le da una bendición especial a cada uno de ellos y adopta como primogénitos a los hijos de José. Hay una linda narrativa. Pero lo que no podemos perder de vista es que cada libro de la Biblia tiene como finalidad enseñarnos algo del carácter de Dios. El Pentateuco fue dado a una generación que va a entrar a una tierra que no cultivó. Van a poseer una tierra próspera. Dios los va a bendecir. Y para prepararlos y decirles por qué están ahí, Dios le entrega a Génesis, la creación de todo, para decirles, si ustedes entran ahí es porque el Dios creador los ha llamado. Perdemos de vista en los detalles y es importante ver los detalles del por qué. Pero detrás de la narrativa usted tiene que entender el propósito divino, que es mostrarnos quién fue el Dios que llamó a la nación de Israel. El Creador, el que dio una promesa de redención, el que salvó a al mundo entero de un diluvio a un par de personas y que luego llama a la nación de Israel, ¿de dónde? De Ur, de los caldeos. Ese Dios que entró en pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, es el que se aparece a ¿quién? A Moisés. ¿Recuerdas que en Juan dice que, el escritor Juan dice que Moisés vio a Jesús? ¿Dónde lo vio? El gran yo soy. Ahora, tengo una frase que compartió con ustedes del teólogo Schaffer. Él dice lo siguiente: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Conmigo, dice, la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. ¿Por qué? Porque la Biblia es única. Única en cuanto a ¿qué? Comienzo, carácter, contenido y costo. Y hemos dicho en primer lugar por qué la Biblia es única, porque es la determinación divina. Es Dios quien se revela en las páginas de la Biblia. Es el Dios que se entrega al hombre, es el Dios que se da a conocer. ¿Qué hace que sea tan distintivo este libro? Es que Dios se revela. Dice el libro de Hebreos, míralo conmigo, capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1:1. Dios, míralo con tu Biblia, abre tu Biblia. No está en la pantalla para que usted tenga ese ejercicio de abrir su Biblia. Dios, ¿qué? Habiendo hablado muchas veces, entre paréntesis, les he dado este regalito de ese marcador porque algunos no buscan la Biblia porque no saben si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ahora no tiene excusa, por lo menos mire el cartoncito. Ahí usted sabe dónde está Hebreo, así que busque Hebreo. Nuevo Testamento, casi uno de los últimos libros. Dios tomó la iniciativa de darse a conocer. Escúcheme bien. Dios se reveló al hombre. Cuidado porque dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, Dios se comunicó con el hombre. Dios se reveló a través de sueños, visiones, ángeles, el Urim y el Tumín, circunstancias, visiones, etc. Envió ángeles, pero luego dice, hoy nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo. Y el Hijo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. No le crea a ninguna persona que le diga, Dios me mostró, Dios me habló, porque la forma que tiene Dios hoy hablar a los hombres es a través de su revelación, de su palabra. Amén, debiera decir amén. Hoy no les puedo convencer de eso, pero cualquier otra clase lo puedo hacer. De que Dios hoy habla a través de ¿qué? La Biblia, su palabra. Ahora, yo entiendo cuando usted dice, oh, Dios me habló, porque usted debe oír la voz de Dios hoy. Pero Dios no está dando nueva revelación. Todo lo que Dios tenía que decir está acá. Pero es que yo soñé y se cumplió.
Hay muchas cosas que no entiendo, pero Dios no es un Dios confuso. Cuando se cerró la revelación bíblica, Dios dejó de hablar a los hombres y entregar revelación. Hoy usted es responsable de esto. Ahora, la mayoría de la gente que he oído que Dios me habló y que me mostró un sueño, una visión, son ignorantes en esto. No conocen su Biblia, no conocen la palabra de Dios. Ahora Dios tomó la iniciativa de darse a conocer. ¿Recuerdas Deuteronomio 29, 29? Las cosas, se los puse ahí para que, pero busque. Las cosas secretas que pertenecen a Dios. Escúcheme bien. Hay cosas que no entendemos. Mientras más estudio la Biblia, más me doy cuenta de mi ignorancia. Y a veces, si yo lo sé, la arrogancia que tenemos, el orgullo es tan alto, tan inflable, pero en sinceridad, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de la ignorancia que uno tiene, porque es un mar que no logramos nunca llegar a fondo. Hay tanta riqueza en ello y Dios dice, las cosas secretas, ¿qué? Pertenecen a Dios, más las reveladas, ¿son para quién? Para nosotros, para usted y para mí. Y yo digo, gente que no lee la Biblia y quiere tener más revelación. Si ya tiene algo, ¿qué? Ahora, te decía la semana pasada, y esto es importante que lo medite. Dios se comunica al hombre y, por así decir, se rebaja para hablarnos en términos, ¿qué? Humanos. Dios utilizó lengua humana. Entonces debemos prestar atención ¿a qué? A las palabras. Tenemos que prestar atención a cómo se interpreta. Y la Biblia se interpreta al igual que cualquier otro libro, entendiendo el sentido normal y natural de las palabras. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son ¿para quién? Para usted y para mí. ¿Sabe qué? Encuentro una tristeza que haya creyentes que lleven más de 2 o 3 años y que nunca hayan leído su Biblia de principio a fin. Y puede ser su caso que usted lleva muchos años y nunca ha tenido la disciplina de leerla de principio a fin. Debe ser un hábito de toda la vida. Salmo 1 que dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. ¿Sabes qué dice el salmista? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. ¿Cómo es posible que nos podamos sentar 45 o más minutos a ver una película, una comedia, una teleserie, una telenovela, lo que sea, y no tener 5 minutos, 10 minutos para leer la Biblia? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que el que ha nacido de nuevo tiene hambre por la palabra de Dios. Y el que no tiene hambre por la palabra de Dios, ¿qué? No ha nacido de nuevo. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como Él hacer. Segundo lugar, y lo hemos mencionado, ahora, ¿por qué Dios se tiene que revelar? Por la deficiencia humana, nuestra incapacidad. El hombre cayó en pecado en el momento en que se rebeló, pecó. Cuando Dios dijo no coma y el hombre lo hizo, el hombre fue afectado en su intelecto, en su emoción y en su voluntad. No deja de tener la imagen de Dios. Cada ser humano tiene la imagen de Dios. Es por eso que Dios protege al prójimo, la vida del prójimo. Porque tiene el sello de la creación de Dios. A pesar del deterioro, no ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Ahora, nosotros nos asemejamos a Dios. Dios no se asemeja a nosotros. Y cuidado. A veces Dios, para que entendamos su forma de pensar, se expresa en lenguaje humano. Él llora, Él se arrepiente, Él ríe, Él ama. Pero Dios no tiene las emociones que nosotros tenemos, porque Él es Dios. Él está por sobre todas nuestras emociones. Y cada vez que vemos una expresión de emoción de Dios es un antropomorfismo, es para revelarnos la esencia del carácter y la actitud de Dios hacia ¿qué? La ira de Dios es continua. ¿Hacia quién? Hacia el pecador. A veces los evangelistas dicen, levanta la mano porque Dios te ama y tiene lo mejor para ti. La verdad es que Dios está irado con el pecador. ¿Sabía usted eso? Y que la salvación nos salva de Dios mismo. La gracia de Dios nos salva de Dios. ¿De qué? De la ira de Dios, porque la ira de Dios se desata sobre todo hombre en pecado o en impiedad. Es por eso que usted y yo llegamos a la salvación por la gracia de Dios. Y es algo que nunca debemos dejar de agradecer, su misericordia. Jesús lo dijo en esa tentación
Mateo capítulo 4, verso 4, míralo ahí, no está en pantalla creo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se entiende pan por sustento, no solamente el pan. Dios les dio pan del cielo, pan de nobles, le llama el libro de los Salmos, proveyó para ellos. Pero aquí la expresión es, el hombre es más que sustento físico. Por eso pasear, disfrutar, recrearse, buena comida, tener cosas, es bueno, pero no es la esencia de la vida. Usted tiene algo más espiritual, algo más. Si usted no come por una semana, ¿qué le pasa? Se debilita y los próximos días se puede morir. Es por eso que algunos están a punto de morir, porque espiritualmente no se alimentan. ¿Usted sobreviviría con una comida una vez a la semana? Posiblemente sí. Se logra acostumbrar, pero sería ¿qué? Raquítico, enfermizo, etc. También. ¿Pero sabe qué? Usted a veces se alimenta una sola vez a la semana. Por eso su vida nunca cambia, nunca hay una diferencia. Ahora, el hombre natural, según 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y para él qué le son? Locuras y no las puede entender. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿no entiendo esta porción por ignorancia o porque no la quiero aceptar? Porque el creyente guiado por el Espíritu del Señor sujeta su voluntad a la palabra de Dios, aunque no le gusta. Aunque no le gusta, se sujeta a la palabra de Dios porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, nadie puede conocer a Dios si no conoce a quién. A Jesús. Y nadie puede conocer a Jesús si no conoce qué. La Biblia, no hay más. Usted no puede conocer. La Biblia nos enseña el camino de salvación, nos presenta la salvación, nos purifica, capacita nuestras vidas. ¿Por qué? Tercer lugar, lo distintivo de la Biblia. Hemos hablado de la determinación divina, hemos hablado de la deficiencia humana. Miremos ahora lo distintivo de la Biblia. ¿Por qué es distintivo? Mira en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. De hecho es interesante que tanto Pablo como Pedro, su último escrito, fue hablar acerca de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 también hace la misma mención. Y el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice lo siguiente, voy a mirar el verso 15. Mira lo que dice, Segunda Timoteo capítulo 3, verso 15, mira el texto. Y que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Es un título, escrituras significan grafé, pero de ahí nosotros derivamos la palabra caligrafía. ¿Recuerdas cuando nos enseñaban a escribir con libros con líneas? Los antiguos, los mayores, los jovencitos acá, no importa, hoy es tecnología. Pero nos enseñaba la maestra un libro con líneas y hacer bien la A, etcétera. Grafía, caligrafía. Y aquí se llama santas letras. Ellos llamaban, cuando usted ve las escrituras acá, siempre es una referencia al Antiguo Testamento, siempre es una referencia a la palabra de Dios. Y aquí encontramos que Timoteo aprendió a leer con el abecedario hebreo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Útil. ¿Para qué? Ahora, verso 15, me perdí. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos saber tocante a la vida y la piedad están en su palabra. Por eso quiero hablarles, Dios mediante, la próxima semana de la suficiencia de las Escrituras. Porque ellas son suficientes y no necesitamos nada más para vivir la vida, la piedad y vivir la vida. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Déjame decirte que la Biblia no es cualquier libro religioso. Hay muchos. Pero como dice Jock McDowell, apile todos los libros religiosos que quiera en una sola. ¿Entiende lo que es una pila? Uno encima del otro. Pero deje a un lado la Biblia, porque la Biblia es única. Porque la Biblia fue entregada por medio de la inspiración. ¿Cómo nos llegó la Biblia? En términos sencillos, permíteme mostrarte un bosquejito. ¿Cómo nos llegó la palabra de Dios? En primer lugar, nos llegó a través de la revelación, porque la Biblia no es un libro que escribió un hombre a otro hombre. No es invención humana, es imposible. ¿Cuántos de ustedes han oído que la Biblia fue escrita solo por hombres? Que la Biblia la escribió un hombre, que la Biblia no tiene mucho valor. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Cientos de veces la misma campana. Son gente que nunca ha leído la Biblia.
Porque la Biblia es una, en primer lugar, revelación. ¿Por qué es una revelación? Porque si no es a través de revelación, las verdades que se enseñan pudiesen ser contradictorias. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas en ese Dios? 3. ¿No son 3 dioses? ¿Por qué no? Ahora, ¿en dónde dice son 3 personas en una? No lo dice así, pero lo dice a través de ¿qué? De toda la revelación bíblica. Es confuso. No es fácil de entender. ¿La salvación es por obras o es por gracia? ¿Ah? ¿Qué dice Santiago? ¿La fe sin obra es muerta? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que es por obra? No, hay que entender en su contexto, en su momento. Por eso la Biblia fue entregada por medio de la revelación. Y esos hombres que recibieron esa revelación escribieron bajo inspiración. Y esos libros que fueron revelados por Dios, comunicados por Dios, que fueron escritos bajo inspiración, hoy nos llegan por medio de la preservación. Porque escúcheme bien, no hay ningún documento original, ni en hebreo o en arameo, en griego original. No existen. ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen? No existen. Porque fueron escritos en materiales que se deterioraban con el tiempo, el papiro, papeles, luego vinieron cueros, los pergaminos, vitelas, etc. Si bien es cierto, no existe ese documento original, ¿sabes qué hay? Copia de copia, 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 y tendría que repetir más de 5.000 veces la palabra. Y esas copias son copias ¿de qué? De un original, y ese original es copia de, pero ¿dónde? Y si está a la mano del hombre, sí hay errores en los copistas, pero hay tanta evidencia que se puede reconstituir. De todas las miles de copias que hay, se puede reconstruir un documento que es original. Y usted puede tenerlo en 2 versiones en español interesantes. Reina Valera, 1960, o la versión de las Américas, que son muy buenas traducciones y copias de copias de copias. Ahora, ¿qué es la inspiración? Es el acto de Dios de guiar a los hombres para que escribieran sin error o omisión el mensaje. De hecho, si tú vuelves al versículo de 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar ahí significa esto. Exhalada por Dios, que recibió el soplo de Dios. ¿Qué ocurrió cuando Adán fue creado y se hizo su estructura, su cuerpo, del polvo de la tierra? ¿Se podía mover? ¿Cuándo se movió? Cuando Dios sopló sobre él aliento de vida. ¿Y qué pasó con Adán? Comenzó a vivir. Lo que Pablo está diciendo, que desde Génesis a Apocalipsis, esos escritos de esos hombres inspirados por Dios, cuando cerraron Génesis, cuando se cerró Apocalipsis, cuando se cerraron los libros, ¿Dios qué hizo? Sopló sobre ellos. ¿Y qué le dio a la vida? ¿Qué le dio a la Biblia? Ya lo dije. ¿Qué le dio a la Biblia? Vida. Vida. Es por eso que el escritor a los hebreos dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre un museo y un zoológico? ¿En los museos hay animales? Sí hay. Hay animales de toda clase, sí hay. Pero ¿cuál es la diferencia entre un zoológico y un museo? La palabra zo o zoe significa vida. Por eso que el zoológico son animales que vivos en cautiverio. Y cuando Dios sopló, dice el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es zoo. ¿De dónde viene? Zoología, zoológico. La palabra de Dios es ¿qué? Viva. Tiene algo especial. Yo me acuerdo hace años atrás, siempre oí de Isabel Allende, escritor, y dije, apellido y nada más. Y dije, ok, esta vez que tengo un par de días me voy a leer, y me leí La hija de la fortuna, que me llamó la atención porque es un relato en Valparaíso. Interesante, los cuadros antiguos.
En 3 días me leí la novela, me cautivó, me llevó a ese tiempo, me hizo conocer algo que no conocía, me gustó. Lo terminé y se acabó, pero quedé tal cual. Pero cuando una persona lee la Biblia, su vida cambia. Tiene que ser diferente. Algo debe ocurrir en ella porque la palabra de Dios es viva y también es eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Mira, en segunda de Pedro 2:21, este es un texto interesante, segunda de Pedro capítulo 2, verso 21, mira lo que dice Pedro. Porque nunca, y ese texto tiene que marcarlo en su Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que Pablo se sentó y dijo, ok, hoy día yo le voy a escribir a quién. No me van a ver allá. Hoy día le voy a escribir a quién. A Timoteo. No es que Pablo dijo, hoy día le... De hecho, a las iglesias de Corinto, denle un codazo al que se está durmiendo. Escribió 4 cartas. ¿Y cuántas cartas a los corintios tenemos? 2. ¿Y qué pasó con las otras 2? Las cartas a la Odisea y a otras iglesias que Pablo escribió, ¿dónde están? No todo lo que escribió Pablo fue ¿qué? Inspirado. No significa que escribió herejías. Por eso el texto dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, capricho humano. Yo quiero escribir un libro de la Biblia. ¿Y qué dice el texto? Sino, por el contrario, ¿quiénes? Los santos hombres de Dios. ¿Qué significa santo? Apartado, es decir, que no fue cualquiera. ¿Te acuerdas que yo te decía que Dios preparó 120 años a Moisés? Dios apartó a ciertos hombres y Dios movió cielo y tierra en su preparación intelectual, en su capacidad. Pablo sabía por lo menos 7 idiomas. Es un hombre que Dios lo preparó desde antes de que él naciese. Dios pensó y soberanamente en un plan con él y lo preparó. Y dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirado. ¿Recuerda que en Timoteo te dije que la palabra es soplada? Acá la palabra significa colocados, puestos. Es diferente en griego. Se traduce inspiración porque es el único vocábulo, el único verbo que nosotros tenemos para una capacitación sobrehumana o las musas. Todo dice, qué música más linda, es una música ¿qué? Inspirada, porque no hay otra palabra sino inventar las musas. ¿Lo tiene? Pero aquí significa que Dios lo colocó, lo puso, lo asentó. Es decir, que Dios en su soberanía preparó el camino y cuando ellos se sentaron escribieron sin error y sin omisión todo lo que Dios les estaba hablando. No fue un dictado. Mira la soberanía de Dios, porque utilizó el vocabulario de ese hombre, las herramientas de ese hombre, su conocimiento de ese hombre, su comprensión de la cultura de ese hombre, en ese momento, para que escribiese sin error y sin omisión todo el mensaje de Dios. Y una vez que él terminó, una vez que él escribió bajo, por así decir, ese estado de inspiración, luego Dios viene y sopla, para que desde principio a fin la Biblia no contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia ¿qué? Sea la palabra de Dios. Es por eso, ¿qué respeto usted tiene hacia las Escrituras? Entre paréntesis, el ser colocado, Pablo lo utiliza en Hechos, Lucas lo utiliza en Hechos 27:15 para decirnos, nos dejamos llevar. Vino una enorme tormenta y ellos no pudieron luchar en contra de la tormenta. ¿Qué hicieron? Se dejaron llevar. Es el mismo verbo que utiliza Pedro en inspiración para ser colocados, puestos en ese lugar. Por lo tanto, esta inspiración, esta obra de Dios de colocar a estos personajes, de que su escrito reciba vida, es único. No existe otro paralelo en ningún otro libro religioso. ¿Por qué? En primer lugar, permíteme mostrarte algunas razones. Déjame convencerte de esto. No solamente la definición bíblica, sino déjame hablarte en primer lugar del contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, si son 39 en el Antiguo, más 27 en el Nuevo, ¿suman? ¿66 o 72? ¿O 70?
Porque yo encontré unas Biblias que tienen como 72 o más libros. Creemos que la Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y obviamente 27 en el Nuevo. Ahora, la Biblia no solo es un libro de un compendio de 66 o una compilación de 66 libros. Yo me acuerdo en mi niñez, siempre me gustó leer y apareció en una revista que se llamaba Ercilla. Apareció una serie de clásicos. Y yo logré comprar y conseguirme todos los clásicos de la literatura. Me encantaba leer y tener. Y armé la colección. Cuando más niño, coleccionaba un periódico que salía todos los miércoles, un diario, una revista para niños, se llamaba Icarito. Ay, me encantaba. Para los argentinos, el libro de Petete. Como Petete, ¿ok? Una colección. Pero cada volumen es una historia. Es un contenido. Y muchas veces, ¿qué tiene que ver el mío Cid con la ballena blanca? ¿Cómo se llama la ballena blanca? Moby Dick. No tiene nada que ver. Yo tengo en mi Biblia 66 libros. Cada libro tiene su tema. Cada libro tiene su auditorio. Cada libro tiene su trasfondo. Cada libro tiene su contenido. Pero a la vez, estos 66 libros no se contradicen, sino que desarrollan una trama. Como todo libro de literatura, ¿qué libro necesita? Una trama, un conflicto y una conclusión. La Biblia tiene exactamente lo mismo en sus 66 libros, un conflicto, la caída del hombre. Hay una trama, el intento de un enemigo tratando de dañar la obra de Dios y hay una conclusión final, que el bien va a triunfar. Amén. Como todo libro tiene un principio, tiene un conflicto y tiene un desenlace. Pero cada libro por separado tiene también su audiencia, su contenido. ¿Cómo armonizar? Si yo le pido a 3 voluntarios de acá y 3 voluntarios de mi mano izquierda que escriban sobre la paz, no estarían los 6 de acuerdo. Ahora, lo que hoy escritores modernos pueden hacer es consultarse entre escritores, consultar entre ediciones. Pero ¿sabes que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años? ¿Pudo consultar Jonás a Moisés? ¿Pudo preguntarle algo? Tal vez Abraham le pudo preguntar a Job, porque son de la misma, contemporáneos, exactamente, la misma época, pero es difícil. Ahora, si ustedes escriben sobre la paz, 6 personas, ¿van a estar de acuerdo? ¿Va a estar lleno de qué? Contradicciones. La mayoría de nuestros conflictos matrimoniales, ¿cuáles son? Vemos las mismas cosas, pero ¿qué? De punto de vista diferente. Como mi ego no baja, seguimos en conflicto. Porque yo quiero verlo ¿qué? Así, y así es. Y la otra persona que está viendo lo mismo, la misma circunstancia, dice, no, no es así. Y que nos peleamos y entramos en conflicto. Son puntos de vista, pero la Biblia es completamente diferente. El contenido de la Biblia es único. Cada escritor escribió en su contexto, cada escritor le escribió a un personaje. Por eso escúcheme bien, escúcheme bien. Es triste cuando usted lee un texto y dice lo que quiere acerca del texto y no lee ¿qué? El contexto. No lee el ambiente, no lee lo que dice. Usted sabe que la Biblia afirma que Dios no existe. ¿Lo ha leído? ¿Lo leyó, no? La Biblia dice que Dios no existe. La Biblia también dice que el que cree en Cristo es digno de miseria, de misericordia. Pero ¿cuáles son los contextos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero yo lo puedo ¿qué? Extraer. Es absurdo, pero a veces muchas de nuestras aplicaciones así son. Lo saco fuera de contexto y lo interpreto como yo quiero. La configuración de la Biblia, me gusta este contenido, la configuración de la Biblia es diferente. Mira, en primer lugar, déjame hablarte del tiempo. Fue escrito en un periodo de 1600 años. Es decir, se tomó toda una historia. Estamos hablando del 1450 antes de Cristo, que escribió Moisés, o se escribe el libro de Job, que es posible que Moisés haya escrito el libro de Job. Se la dejo ahí rebotando, másquelo. Y en el 96 después de Cristo, Juan escribe Apocalipsis. Mira la historia. 1600 años. ¿Hay otro libro escrito así? No. El periodo de tiempo
Moisés escribió, interesantemente, el Pentateuco 500 años antes de todo tipo de literatura escrita de los hinduistas. 2000 años antes escribió Moisés que Mahoma escribiese el Corán. Entonces los libros de la India y esas literaturas místicas, en años, la Biblia, ¿qué? Les supera. A pesar de la antigüedad de la Biblia, tiene un alto grado de confiabilidad histórica, mientras que los libros hinduistas, budistas, que hablan de muchos encuentros, de sus dioses, de fantasmas, de lugares, no se pueden demostrar sus lugares. Bhagavad Gita y algunos otros libros de la India o hinduistas, no se puede demostrar su lugar. Pero cuando tú lees del Sinaí, del Encinán de Manré, de Egipto, de Gosén, etc., ¿se encuentran esos lugares? ¿Hay evidencia arqueológica que demuestre esos lugares? La ciencia dice, los científicos dijeron, nunca se habló de un tal José. Hay descubrimientos que se habla de un personaje, un monarca, no un monarca, un personaje que ayudó en la economía egipcia. Ese es José. La arqueología lo demuestra. Mira, la Biblia, a pesar de 1500 años tan distantes, a diferencia, por ejemplo, llegan a nuestras casas los mormones con un libro, el libro del Mormón, que no se sabe, que no hay ninguna evidencia de cómo recibió ese libro, salvo que apareció un ángel, Moroni, y le entregó unos lentes y a ese analfabeto pudo leer lo que había en esas tablillas. No hay otra evidencia. Cuando se escribe el Corán, Mahoma lo recibió supuestamente en una cueva cuando aún era un hombre analfabeto. Lea la historia, ahí está. Mientras que la Biblia se data con personaje tras personaje, evidencia histórica. Moisés escribió 1500 años antes y Juan escribió en el 96 después de Cristo. Su desarrollo es coherente a pesar de la gran diversidad. No se contradice en mucho tiempo. Es decir, que la Biblia tiene una sola narrativa. Seamos honestos, usando un poquito de lógica. ¿Pudo haberse escrito un libro así con tanto tiempo? ¿Con tantos personajes? ¿Con tanta variedad? Con contextos históricos, políticos muy diferentes. Muy diferentes. Es para que hubiese, ¿qué? Cortes en la narrativa. Pero ¿qué hay a través de los 66 libros de la Biblia? Una revelación progresiva. Una intervención divina. Porque la Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese o que podría escribir si quisiese. Permíteme mostrarte la paternidad literaria. ¿Sabes cuántos hombres escribieron? Se le llama agiógrafo, es el término que se utiliza para hablar de los instrumentos humanos. Fueron santos hombres. Hay por lo menos 40 hombres, 40 autores diferentes, con personalidades, con trasfondos completamente diferentes, con clases sociales, con profesión. Por ejemplo, Moisés, ¿qué era? Un líder político graduado en la mejor universidad que había en aquel tiempo, la Universidad de Egipto. Pedro, ¿qué era? ¿Un estudiado? No, era un pescador artesanal, que cuando lo oyen hablar dicen, ¿y este de dónde saca tanta letra, tanta palabra, tanto vocabulario? Amós, ¿qué era? Un simple pastor. Daniel, un primer ministro. Lucas, ¿qué era? Un doctor, un médico. David, ¿qué era? Pastor y luego fue rey. Mateo, ¿qué era? Ojo, ¿judío o no judío? Odiado por los judíos, porque era un cobrador de impuestos. Es como el Celindo Barriga en la vecindad del Chavo. Nadie lo quiere porque viene a cobrar. Era un cobrador de impuestos. Pablo, un intelectual rabino, políglota. Mira, interesante, no simplemente vemos acá la paternidad literaria, vemos acá el paso del tiempo, sino que también quiero que observes la pluralidad de lugares. Se escribió en 3 continentes diferentes la Biblia: Europa, África y Asia. Cada país tiene su cultura, ¿o no? Sí, el otro día veníamos hablando con los abuelos de Emilian, con Rafael y Lady, sobre
Los chilenos cuando nace un bebé tienen ¿qué? Una guagua. Pero para Colombia guagua no es un bebé, es un transporte público. Entonces, ¿qué tuvo? ¿Una inversión o tuvo un bebé? La guagua. Europa, África, Asia. Moisés escribió en el desierto. Pablo, algunos de sus libros los escribió privado de su libertad, en una cárcel. Lucas, mientras viajaba, en un barco. Juan escribió Apocalipsis, ¿dónde? Desterrado en una isla penitenciaria, es decir, pluralidad de lugares. Y quiera sí o no, el entorno afecta. La pluralidad, para cerrar el tema, la pluralidad de circunstancias y estados anímicos, de circunstancias. David escribió ¿en qué periodo de tiempo? De guerra, porque David se peleó con todos. ¿Usted cree en los gigantes? Amén. ¿Creo en los gigantes? Me miran, sí, existieron, claro que sí. Y David los eliminó a todos los que quedaron. David fue un hombre de guerra. Y cuando le entrega a Salomón su hijo, le entrega un periodo de ¿qué? De paz. Ya no hay enemigos, porque David ¿qué? Los eliminó a todos. Salomón escribió en tiempo de paz y David escribió en tiempo de guerra. Salomón escribió con gozo. ¿Qué libro? Cuando se casa, el Cantar de los Cantares. Y cuando está su conocimiento más amplio, escribió el libro de Proverbios, o gran parte de Proverbios. Y cuando estuvo en decadencia, escribió el Eclesiastés. Diferentes estados de ánimos y circunstancias. Pablo escribió la segunda carta a los Corintios con lágrimas en los ojos, con profunda tristeza. ¿Sabe qué llega a decir? Perdí la esperanza de conservar la vida. Si un doctor dice eso, un cuadro. Angustia depresiva, tiene depresión y se quiere quitar la vida. La pluralidad de idiomas, La Biblia fue escrita en hebreo, algunas porciones de arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Pero apareció el libro de Judas. ¿Te acuerdas que se hizo famoso un tiempo atrás? El Evangelio según Judas fue escrito en copto. Idioma que se conoce en el cuarto siglo, que es una mezcla entre el egipcio y el griego, pero no es una lengua como la lengua que se escribió en el Nuevo Testamento. Y para eso hay suficiente evidencia. Dame un minuto más para terminar. Hemos hablado sobre la determinación de Dios de revelarse. ¿Amén? Si Dios no se revela, nosotros no podemos conocer a Dios. Hemos hablado de la deficiencia humana. Necesitamos la revelación. Hemos hablado de lo distintivo de la Biblia. ¿Qué libro puede sujetarse a ese bosquejito tan simple? A ese paso de tiempo, a esa cantidad de oradores. Ningún otro libro. Mira, este libro tiene una divulgación increíble, la divulgación de la Biblia. ¿Sabes tú que el proceso de traducción de la Biblia es impresionante? La primera traducción que nosotros tenemos data del año aproximadamente 250 antes de Cristo. La primera traducción de todo el Antiguo Testamento. A esa versión se le llamó la versión de los 70 o la Septuaginta. Es increíble. No hay otro libro. Ahora, Alejandro, y no tengo el tiempo para hablar sobre la historia, pero ya del 200 antes de Cristo ya hay traducciones del Antiguo Testamento. De hecho, la versión que leyó Jesús, la versión que citan los apóstoles es la Septuaginta, la versión de los 70. No citan directamente el hebreo antiguo, sino que citan una traducción. Ahora, la Biblia ha sido traducida a más de 40.000 idiomas y dialectos. No hay otro libro como la Biblia. Hacía mención del Mapudungún. Es interesante. Tú hoy puedes tener, toda persona que tiene un celular, a diferencia de la ventana 1040, países musulmanes, tienen la oportunidad de bajar una versión de la Biblia en su propio idioma. ¿Usted tiene una versión de la Biblia? Yo tengo varias ahí en mi software y programas que hay. De esta forma se cumple lo que Dios anunció en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. En Apocalipsis 5, 8 vemos, les mencionaba, hay una tribu, Quimbal. Está el video, no pude ponerlo porque ya se me acabó el tiempo. Pero ellos reciben en avión, llegan las avionetas con los palets de Biblias en su idioma. Y esa gente llora.
y besa su Biblia y celebra porque tienen una Biblia en su idioma. Y usted que tiene tantas, ¿qué hace con su Biblia? Dios anunció en su palabra, Apocalipsis, que llegaría un momento y vemos acá el cántico de los redimidos, que son de todo linaje, lengua y nación. Para que eso ocurra, el idioma, la Biblia, tiene que llegar a ellos. Los apóstoles, los creyentes del primer siglo, no vieron lo que ocurriría con la palabra de Dios. No simplemente vemos ahí ese proceso de traducción, sino el proceso de distribución. El proceso de distribución, les citaba lo que decía Voltaire, que hace 50 años la Biblia iba a desaparecer, pero con la invención de Gutenberg, de la imprenta, ¿qué ocurrió? La Biblia comenzó a aparecer. Un día, Lutero, trabajando en una versión del vulgo para el pueblo, el alemán, él le dijo, necesitamos traducir la Biblia porque por años, escúchame bien, por años, la Iglesia Católica mantuvo la Biblia lejos de los hombres. Que no la leyeran, que no la conocieran. De hecho, yo creo que hace no más de 70 o 80 años cambió. En muchas iglesias católicas estaba una Biblia abierta en el púlpito adelante y delante de ello había una cerca, una reja, porque nunca permitieron que la Biblia les llegara. Y cuando Lutero le dice a su superior, mira, ¿por qué no traducimos la Biblia a que toda la gente la lea? ¿Sabes qué pasaría? Lutero dijo, sí, yo sé qué pasaría. Habría más cristianos. El intérprete dijo, no, porque la única forma de interpretar la Biblia es a través de ¿qué? De la Santa Iglesia Católica. Y toda la Edad Media y la Edad Oscura nos quitaron la Biblia. El hombre no conoció la palabra. A partir de la imprenta, la palabra de Dios comienza a aparecer. ¿Sabes tú que hay más de 6.912 lenguas? Hay 516 de ellas que están desapareciendo y que nunca les llegó la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Permíteme mostrarte un punto más saltando ahí la permanencia a través del tiempo. Porque una cosa es la distribución, la producción, pero otra es la permanencia, la preservación de la Biblia. ¿Cuántos documentos antiguos tenemos con el grado de confiabilidad? ¿Cuántos? Si no lees, no sabes. Tal vez pensemos en los pensadores, Sócrates, Aristóteles, el teorema de Pitágoras, algunos. Los otros documentos son más contemporáneos. Queridos, ¿por qué nosotros tenemos la Biblia? Porque hay descubrimientos. En Qumran, por los 1960, se descubrió algo en Qumran. Unas vasijas. Un hombre, un artesano, un pastor perdió una oveja. Y como era día viernes ya a la tarde, un hebreo ¿qué? No puede trabajar hasta el otro día, hasta las 6. Se escondió en una cueva y porque hacía frío encontró unas vasijas. Y las comenzó a patear y cuando quebró una habían rollos. Y como tenía frío, ¿qué hizo? Y les prendió fuego. Imagínate los arqueólogos cómo se murieron. En ese descubrimiento encontraron una copia del siglo I antes de Cristo, una copia del profeta Isaías. Y todos los escépticos lo tomaron y dijeron, aquí está la evidencia. Vamos a demostrar que ese Isaías, esa copia del siglo I, esa copia es, y lo que hoy tenemos de Isaías es un fraude. Después de 3 años de investigación, sí encontraron defectos. Como por ejemplo, a la mañana la sol salió tempranamente. La sol o la sal. Se equivocaron en una palabra, en una letra, que no cambiaba la narrativa del sentido. Se demostró que lo que siglo 100 y la Biblia actual es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces se ha querido destruir la Biblia? ¿Cuántas veces se ha querido quitar la Biblia? ¿Cuántas veces se ha tratado de que no llegue a nosotros? Yo creo que hoy Satanás tiene un efecto, está logrando un efecto. Ya no está quemando a los cristianos, no se lo están comiendo los leones. Pero hay menos creyentes que leen la Biblia. En los últimos años, mis queridos,
hemos regalado libros. En cada vez que usted está de cumpleaños, le hemos regalado un libro. Ni siquiera regalado quieren leer libros. ¿Cómo está tratando su Biblia? La Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese o que podría escribir si pusiese. ¿Cómo usted trata la Biblia? Llévame al final. La Biblia contesta 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Se le llama las preguntas del existencialismo. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Si usted muriese hoy, ¿dónde cree que iría? Su parte espiritual. Porque sabemos que el cuerpo vuelve a la tierra. Pero la parte espiritual tiene que ir a uno de 2 lugares. O el cielo o el infierno. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? La santa palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, aunque usted no lo crea, así es. Es una verdad. Jugamos con hecho y verdad. La Biblia es una verdad y es un hecho. Aunque yo empíricamente no lo pueda comprobar. Pero si tú murieses hoy, ¿dónde crees que irías? La Biblia te dice quién eres. Eres un pecador. Y que necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo acá? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. ¿Y hacia dónde vas? La Biblia es clara. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.